Bienvenidos a nuestro programa de estudio. Hoy estaremos considerando una lección más del cuaderno de escuela sabática titulado Plática directa sobre la mayordomía cristiana. En unos momentos iniciaremos el estudio de la lección número 2, pero antes de hacerlo, permítame saludarlo. Hermano, hermana, amigo que nos estás viendo, queremos saludarlos con el mismo saludo que Cristo daba a los apóstoles cuando los veía. Les decía paz a vosotros. Así que los saludamos en este hermoso día del sábado a todos ustedes con la paz del Señor, paz a vosotros. Esta es la Iglesia de Dios y estamos transmitiendo este programa desde nuestros edificios ubicados en 406 Harbor Street, Houston, Texas, 77020. Le damos las gracias por permitirnos entrar hasta su hogar y esperamos que disfrute el estudio de la lección de escuela sabática en este día. Quiero decirle que estamos tristes de saber que algunas de nuestras familias, algunas de las familias que conocemos, han perdido a varios de sus miembros de su familia a causa del COVID-19. Seguimos orando por todas las familias que han perdido a algunos de sus miembros, para que Dios prontamente les consuele y prontamente les conforte. Igualmente, estamos orando por todas aquellas familias que todavía tienen dentro de sus miembros a alguien que esté enfermo de este virus o de alguna otra enfermedad. Los tenemos presentes todos los días en nuestras oraciones. Oramos por ustedes, mis hermanos. Pero ahora, antes de iniciar el estudio de la lección de este día, vamos a inclinar nuestra cerviz y vamos a suplicarle a Dios que nos dé la presencia de su poder, de su sabiduría, de su Santo Espíritu, para que nosotros podamos entender y comprender la lección de este día. Así es que les invito a inclinar su cerviz y orar conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en este día, por permitirnos llegar hasta este lugar, Señor, y empezar antes de estudiar la lección que nos corresponde. Venir, Señor, ante ti para reconocerte como el único Dios verdadero. Gracias, Padre, porque cuando formaste todas las cosas, lo hiciste de tal manera, Señor, que damos gracias por la magnitud y la maravilla de toda tu creación. Te reconocemos como el único Dios verdadero, oh Señor, y confesamos nuestras faltas delante de ti en este momento, porque aunque queremos ser perfectos, rectos delante de ti, sabemos que a cada momento, Señor, caemos por nuestras debilidades. Pero te damos gracias, Señor, porque por la sangre preciosa de Jesús, por aquel varón que murió en el Calvario y derramó su sangre por nosotros, sabemos que tú perdonas nuestros pecados y nos permites llegarnos hasta tu santo trono y llamarte Padre nuestro. Así es que con esa confianza, estando cerca de ti, te suplicamos en este momento que nos des, Padre, de tu Santo Espíritu, que nos des la sabiduría necesaria para poder leer pasajes de tu Escritura, poder, Señor, estudiar lo que fue escrito en esta lección de escuela sabática, para así, Señor, incrementar nuestro conocimiento de ti, oh Señor, y de las cosas que a ti te agradan. Sé pues con nosotros en esta mañana a través de tu Santo Espíritu. Permite, oh Padre, que al leerlo lo hagamos con sabiduría. Te pedimos estas cosas y te las imploramos humildemente en el nombre alto y sublime de Jesús, tu Hijo amado, Señor nuestro. Amén. Hermanos, en este día vamos a estudiar la lección número 2 de este cuaderno que en general les decía que estamos estudiando. Recordemos que la clase pasada estudiamos la lección número 1 de este cuaderno que se titulaba Dios lo posee todo y que debemos de comprender y reconocer que Él es el dueño de todas las cosas para poder entender el resto de las lecciones de este cuaderno. La lección que nos corresponde en este día lleva por título El llamado a la mayordomía cristiana. El llamado a la mayordomía cristiana. Así es que vamos a iniciar nuestra lección con lo que normalmente llamamos el texto de memoria o el texto para memorizar. Está basado en primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el verso 1 y en el verso 2. Y dice así la Escritura: Así pues, téngannos los hombres como siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere en los administradores que cada uno sea hallado
fiel. Primera a los Corintios capítulo 4, verso 1 y verso 2. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere en los administradores que cada uno sea hallado fiel. Si es posible, repase este versículo varias veces. Vamos a estudiarlo más tarde en la lección, pero también lo puede memorizar porque es un texto que en realidad nos dice mucho lo que nosotros debemos de hacer. El propósito de la lección de este día es explorar el significado de la palabra mayordomía. No solamente buscar el significado de la palabra, sino entenderlo y su importancia en las vidas de los cristianos, tomando como base lo que está escrito en la parábola que encontramos en el capítulo 25 del libro de Mateo. Y quiero iniciar con algunos comentarios acerca del título de esta lección, el llamado a la mayordomía cristiana. Un llamado es una invitación que se le hace al hombre y a la mujer de todas las razas y de todos los colores para que venga a formar parte de la viña del Señor, de aquellos que han sido contratados para trabajar dentro de la viña del Señor y que por lo tanto tienen ciertas responsabilidades. Es un llamado, es una convocatoria, es un mandato, es una orden, es una cita que Dios, hermanos, nos está haciendo a través de su Hijo Cristo Jesús. Un llamado a la mayordomía cristiana. Ya dijimos, llamado es una convocatoria y mayordomía se habla de un mayordomo como aquel que tiene un cargo de administrador o que es el encargado o el dispensador. La palabra dispensador es lo igual que mayordomo, porque es el que dispensa, el que proporciona una determinada cosa, el que distribuye, se le puede llamar también un superintendente, llamado a la mayordomía cristiana. La palabra cristiana viene de seguidores de Jesucristo, como veremos en unos momentos más. Pero volvamos a la palabra mayordomía. Yo quiero decir desde el inicio de la lección que todos los seres humanos, hombres o mujeres, todos, absolutamente todos, cristianos o ateos o de cualquier religión o agnósticos, todos los seres humanos, hombres y mujeres en esta tierra, hermanos, todos somos mayordomos en cosas generales de parte de Dios. Y si no, considere conmigo por unos momentos la palabra mayordomía y veámoslo desde el inicio del tiempo. Adán, el representante de todos los hombres en la tierra, el primer hombre en la tierra, nos dice la Escritura que fue puesto en el Edén con cierta mayordomía, es decir, con cierto cuidado a las ciertas cosas. Dice, por ejemplo, en el Génesis, en el capítulo 2, en el verso 8 y en el verso 15, que Dios lo pone ahí a cuidar la tierra. Dice que fue puesto en el Edén que Dios había plantado, no algo que Adán había plantado, sino dice que Dios lo había plantado y puso al hombre allí en ese huerto para que el hombre lo labrara y lo guardara. No era el jardín de Adán, no era el jardín de Eva, sino que era el jardín de Dios, pero Dios quería que Adán, el hombre y la mujer, lo labraran y lo guardaran. Igualmente, hermanos, si leemos el Salmo 8 detenidamente, allí encontraremos cómo Dios hizo al hombre, a usted y a mí, al hombre y a la mujer, un poco menor que los ángeles, y absolutamente dice, todo lo puso debajo de nuestros pies. En el Salmo capítulo 8, verso 5 al verso 8, por ejemplo, dice, y lo coronaste de gloria y de honra, y lo hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, y las aves de los cielos y los peces de la mar, todo cuanto anda por el sendero de la mar, dice que fue puesto debajo de nuestros pies. En otras palabras, nosotros somos señores de las cosas que Dios crió, no porque son nuestras, sino porque Dios la puso en nuestras manos. Y como seres humanos tenemos la responsabilidad o la mayordomía de hacer cuidado de las cosas que Dios puso bajo nuestra mano. Somos señores, sí,
pero más bien somos mayordomos de las cosas que pertenecen a Dios. La tierra no es nuestra, la tierra pertenece a Dios. Ya decíamos en la escuela, en la número 1, que nuestro hermano citaba, donde dice la Escritura que de Jehová es la tierra y su plenitud, y todo lo que hay en la tierra. Así es que la tierra no es nuestra, pero nosotros como hombres estamos comisionados a cuidarla, porque de la tierra viene el pan que alimenta a hombres y a bestias. Y no solamente a cuidar la tierra, a cuidar los ríos que proveen el agua para el hombre y los animales, o el aire que respiramos, o las familias que Dios nos ha dado, nuestros esposos, nuestros hijos y nuestros nietos, los árboles que hay en el mundo que nos dan el oxígeno, los animales que producen el alimento o que nos ayudan en algunas de las cosas que hacemos, y aún las finanzas y los dineros que Dios nos ha dado como posesiones, todas esas cosas, hombres y mujeres, creyentes y no creyentes, ateos, agnósticos o creyentes en el Dios y en su Hijo o de cualquier otro credo, todos somos mayordomos, todos fuimos o somos responsables de hacer cuidado de las cosas que Dios crió. Pero existen, hermanos, también mayordomías muy específicas. Los judíos, por ejemplo, ellos fueron los mayordomos que Dios eligió para la palabra. ¿Sabe usted eso? Por ejemplo, el libro de Romanos, en el capítulo 9, en el verso 4 y en el verso 5, hablándonos precisamente de los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se llamaba Israel, dice Romanos capítulo 9, verso 4 en adelante, hablando el escritor, dice ahí, son israelitas de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas, de los cuales, dice, según la carne, vino Cristo. Así que ellos fueron puestos como mayordomos. Ellos son los que llevaron adelante el pacto, la promulgación de la ley, los cultos, las promesas, los patriarcas vienen de ellos, e igualmente Cristo Jesús viene de ellos. Ellos fueron mayordomos específicos de ese trabajo que Dios les puso a hacer. A los hombres en general, como les digo, todos somos responsables de todo el cuidado de la tierra. Específicamente a los judíos les fue dado este encargo. Hay hombres en la Escritura que fueron mayordomos de cosas específicas. Tenemos a un faraón, el que era el faraón de Egipto en el tiempo en que Israel, siendo esclavo en Egipto, tenía que salir de ahí. Y dice la Escritura que Dios escogió a Faraón para mostrar a través de él la potencia y las maravillas que Dios quería hacer delante de los ojos de los hijos de Israel. Y dice que Dios lo escogió a Faraón como un vaso escogido para estas cosas, un mayordomo que tenía que llevar lo que Dios quería que hiciera. Y así podemos hablar de un Nabucodonosor que protegió, digamos, a los judíos que estaban como siervos en aquel tiempo, que fueron esclavos por Babilonia. Nabucodonosor dice que los cuidó a ellos, reconoció a Dios como el Dios del Dios de Israel, como el Dios de todas las cosas. Tenemos a un Ciro que llegado el tiempo dice, este es mi escogido para que deje ir al pueblo de Israel de nuevo a su tierra. Son cargos, mayordomías específicas. Pues también vamos a ver, hermanos, cómo Pablo, también él, tuvo un encargo específico. Ya vimos en el verso de memoria, ahí en primera, o más bien la primera a los Corintios, capítulo 4, verso 1 y verso 2, donde Pablo nos exhorta o nos está diciendo, así pues, ténganos los hombres como servidores de Cristo, dice, y administradores de los misterios de Dios. Pablo es el que está diciendo esas cosas, que él era un administrador, fíjese bien, de los misterios de Dios. Pablo era un mayordomo específico, un dispensador de los misterios de Dios referentes a Cristo Jesús y referentes, hermanos, a que los judíos y de los gentiles, los dos tenían entrada al reino y a las promesas a través del Mesías que es Cristo Jesús. ¿Qué mayordomía tan específica tenía Pablo? Porque vaso escogido, dice la Escritura, me es hablando de Pablo, hermanos, que tenía que llevar estas palabras a reyes y también a todos los gentiles. Si leemos el libro de Efesios en el capítulo 3, el verso 1 al verso 7,
encontraremos ahí lo que Pablo nos está diciendo aquí en 1 Corintios capítulo 4, verso 1 y verso 2, referente a los misterios de Dios. Dice Efesios capítulo 3, verso 1 al verso 7, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración, de la mayordomía de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Ve ahí la mayordomía o la administración que Dios le concedió a Pablo. Dice el verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones dice no dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora dice es revelado a sus santos apóstoles y a sus profetas por el Espíritu. Y en el verso 6 nos dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui, dice Pablo, ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Él fue el encargado, el ministro, el enviado, el administrador, el mayordomo de los misterios de Dios, que eran misterios de Cristo, como Cristo fue revelado, como el Mesías esperado, y también el misterio de que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y dice, coparticipantes de las promesas en Cristo Jesús por medio de la palabra del Evangelio o de las buenas nuevas. Entonces vemos cómo somos mayordomos de la creación, de lo que Dios creó. Pero mayordomía específica lo tuvieron los judíos, hombres específicos como Faraón, Nabucodonosor o Ciro, o Pablo, que tuvo los misterios referentes a Cristo, y los gentiles y los judíos. Pero ahora a nosotros, los que somos llamados seguidores de Jesús, los que somos verdaderos cristianos, que hemos aceptado las misericordias de Dios expresadas en Cristo Jesús y creemos en Él, nosotros ahora como cristianos también tenemos una mayordomía, la mayordomía cristiana. Y de eso es precisamente de lo que deberíamos de tratar en esta escuela, el llamado a la mayordomía cristiana, una mayordomía específica y no general, como veremos más tarde. Sí, tenemos la responsabilidad de cuidar el mundo, la tierra, los ríos, el aire, los árboles, los animales, nuestras familias, nuestras posiciones, pero esas son generales, no solamente nuestras, sino son de todos. Pero específicamente la mayordomía cristiana es la que es dado a aquellos que son seguidores de Cristo Jesús, que es dada a nosotros y solamente a nosotros los que creemos verdaderamente en el Hijo de Dios, de anunciar el Evangelio del reino de Dios que está por establecerse y de la necesidad de que todo hombre y mujer se arrepienta para creer en el plan de Dios que trae salvación a través de nuestra creencia y confesión de Jesús como el Mesías. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos capítulo 10, verso 9 y 10 dice que si confesamos con la boca al Señor Jesús y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud o para salvación. Así es que como el llamamiento cristiano es específico, anunciar al mundo el inigualable amor de Dios, y para ello Dios nos ha dado dones, habilidades específicas, finanzas específicas para alcanzar el éxito en la labor que Dios nos ha encomendado. A algunos se les ha encomendado que sean predicadores, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores, a otros músicos, a otros cantantes, a otros profetas, a otros doctores, a otros doctores de la ley, entendidos en las cosas del Señor y en muchos otros más cargos. Ahora sí, sabiendo esto, del llamado que es la convocación, de la mayordomía que ya decíamos, el encargado, el que distribuye, el que da, el que es responsable, y del cristiano que es específico a nosotros,
iniciaremos nuestra escuela sabática, nuestra lección de escuela sabática, y veremos durante el estudio de esta clase algunas cosas que son o que se nos han sido dadas para administrarla. A todos se nos ha dado algo que debemos de trabajar y que debemos multiplicar si vamos a basarnos en la parábola de Mateo en el capítulo 25 para avanzar la obra de Dios, hermanos. Así es que iniciemos en nuestra escuela. Ya hablamos un poquito del título, ya hablamos un poco acerca del texto de memoria. Ahora vamos a la introducción, al propósito, dice explorar el significado de la palabra mayordomía y su importancia en las vidas de los cristianos, tomando como base la parábola que se encuentra en Mateo capítulo 25. Introducción. La palabra mayordomía ha perdido significado en la cultura actual. Hace años era común aplicárselo a las personas que atendían, por ejemplo, a los pasajeros en un avión. Se les decía o se les consideraba como mayordomos, se les decía que eran azafatas, y ahora los términos esos ya no se usan, han sido reemplazados, y ahora les decimos asistentes de vuelo. Esta pareciera ser una muy inocente forma de corregir una palabra, pero es más bien parte del movimiento político de corrección, o lo que llaman en inglés politically correct. Y están tratando ellos de corregir la palabra mayordomía, pero vamos a ver que eso no debería hacerse porque implica varias cosas. La palabra mayordomía, decía yo, viene del griego, de la palabra que en griego se llama okinomia o oikonomia. Es una palabra compuesta que significa administración de una casa. El que administra es el mayordomo, oikonomos, que él es la ley de la casa, es el administrador, es el superintendente de todos los bienes. La idea de la mayordomía viene desde hace mucho, desde los primeros tiempos sobre la humanidad. Las raíces están establecidas en la esclavitud, ¿sabe usted? El amo nombraba a uno de los esclavos para que él fuera el mayordomo o el administrador de su casa. Y lo ponía a él, o ponía a que fuera el responsable de la enseñanza y de la disciplina, aún de todos los que estaban en la casa, aún de otros siervos, otros esclavos y aún los niños que él tenía. Y esto lo podemos ver con un buen ejemplo clásico, según la historia que encontramos acerca de José en la casa de Potifar. Si usted, por ejemplo, abre su escritura en el libro del Génesis, capítulo 39, del verso 4 al verso 6, leerá ahí lo siguiente. Así halló José gracia en sus ojos, o sea, en los ojos de Potifar, y servíale. Y luego dice, y él, y Potifar, lo hizo mayordomo de su casa. Potifar hizo mayordomo de su casa a José, y entregó en su poder todo lo que él tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová dice, bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová fue sobre todo lo que Potifar tenía, así en casa como en el campo. Y dice que Potifar, dice el versículo, y dejó todo lo que tenía en las manos de José. Ni él sabía, dice, de nada más que del pan que él comía. Y era José, dice, de hermoso semblante y de bella presencia. Así es que vemos desde aquí cómo la palabra mayordomía ya se usaba en esta historia clásica de José, cuando él dice en la escritura que por Potifar fue puesto como mayordomo en toda su casa. Volvamos a la escuela. El segundo párrafo dice, pero también es posible que el cambio de la palabra mayordomía sea el resultado de cómo la cultura actual ve el servicio y ve a los sirvientes. Y luego pregunta el escritor de la escuela, ¿términos claramente implicados en mayordomía? Luego sigue preguntando, ¿será que la iglesia necesita refrescar el concepto bíblico de mayordomía y su importancia y su importante llamado? ¿Qué es mayordomía? Nosotros tenemos un cuadro comprensivo de ello en la parábola que Jesús nos dio en una ocasión en el capítulo 25 del libro de Mateo, del verso 14 al verso 30, que es la base de la escuela de este día, de la lección de este día. Mateo 25
del verso 14 al 30, vamos a leerlo para que usted lo tenga en mente, y dice así. Esta es una parábola, recordemos una parábola, hay varios significados de la palabra parábola. En matemáticas se habla de una parábola como una curva abierta formada por dos ramas simétricas que resulta al cortar, por ejemplo, un cono circular recto por un plano paralelo en una generatriz. Entonces encontramos ahí una parábola, ¿verdad? Que es lo que se llama en matemáticas una parábola. Pero en la literatura, la palabra parábola quiere decir una narración literaria, ya sea oral o escrita, y normalmente es de carácter pedagógico, o sea, que enseña y que tiene una moral. Mediante una parábola se reviste la idea o el pensamiento que uno tiene y que se quiere expresar de una forma como una historia creíble y aceptable en el mundo. Y a través de esta parábola se da la enseñanza. Pues esta, Mateo 25, la parábola que vamos a leer, está situada entre otra parábola al principio, que es la parábola de las 10 vírgenes, y está situada antes de la declaración de la venida de Jesús de otra vez a la tierra a sentarse sobre el trono de su gloria. Allí en medio de esos dos contextos, antes y después, las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes y la venida de Jesús a sentarse en el trono de su gloria, se encuentra esta parábola que vamos a leer en el capítulo 25 del libro de Mateo, del versículo 14 al versículo 30. El objetivo general de la parábola es hacernos ver la responsabilidad de dar resultados y de estar conscientes de que tendremos que dar cuentas de nuestro trabajo, de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos para el avance del reino de Él sobre la tierra. Pero leamos Mateo 25, del verso 14 al verso 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a este le dio 5 talentos, y al otro le dio 2 talentos, y al otro le dio 1 solo talento, a cada uno conforme a su facultad. Y luego se partió lejos. Y el que había recibido 5 talentos se fue y granjeó con ellos e hizo otros 5 talentos. Y asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo, fíjese bien lo que le dijo: bien, buen siervo, fiel, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, dice, entra en el gozo de tu señor. Y verso 22 dice: llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y que recoges donde no esparciste, y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, he aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: malo y negligente siervo, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con usura. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, y darlo al que tiene 10 talentos, porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que no tuviere aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, ¿qué le pasa? Echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esa es la base de la lección de este día, donde trataremos de encontrar algunas de las responsabilidades acerca de la mayordomía cristiana. Sigamos con la lección, con la lectura de la introducción. Dice: algunos creen que los talentos distribuidos por el amo se refieren al dinero, mientras que otros creen que se refieren a dones espirituales. Yo creo que no deberíamos de tratar de adivinar a qué se refiere. La misma parábola nos dice que se refiere al dinero, cuando le dice a aquel que tenía 1, hubiera dado mi dinero a los banqueros. O sea, se refiere al dinero. De cualquier manera, los sirvientes en esta parábola son llamados a responsabilizarse de una delicada mayordomía.
Una revisión de esta historia muy conocida proveerá un resumen de lo que significa ser un mayordomo. Encabezado, reconociendo la posesión. Como se indicó en la lección previa, en la lección número 1, reconocer que Dios es el dueño de todo es básico para una mayordomía eficaz, eficiente o buena. La parábola en Mateo 25 rápidamente resalta, hace ver, hermanos, esta verdad al enfatizar quién era el propietario justo de todos los bienes. Dice el versículo 14 que leíamos, porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Les entregó los bienes que le pertenecían al Señor. Los de él se los entregó a sus siervos, fíjense bien. La palabra posesión es fundamental para comprender el concepto de la mayordomía. Nosotros no poseemos nada. Dios posee todo. Aún así, Dios nos concede el privilegio de administrar lo que a Él le pertenece. Encabezado, recibiendo talentos. Notemos en el verso 15 que el amo distribuyó talentos en cantidades diferentes a 3 siervos según la capacidad de cada uno. Dice, por ejemplo, el versículo, y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad, y luego se partió lejos. Así que de igual manera, Dios distribuye sus recursos a cada uno de nosotros en proporciones diferentes. Cada creyente recibe dones y talentos de Dios. Ningún creyente está exento. Es decir, que nadie no tiene nada. Todos tenemos, aunque sea uno, una posesión, un talento, una responsabilidad, aunque sea una, específica. La tiene usted y la tengo yo. Cabezado, utilizando los talentos. Los versos 16 al 18, los leeremos en un momento, dice, ilustra la diferencia entre aquellos que comprenden la importancia del llamado a la mayordomía y aquellos que son indiferentes. Dice ahí el verso 16 al 18, y el que había recibido 5 talentos se fue y granjeó con ellos e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos, dice también él trajo 2 talentos más. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor bajo de la tierra. Un buen mayordomo da el mejor uso posible a lo que Dios le ha encomendado. Y luego dice, se requiere que un mayordomo sea fiel, primero a los Corintios 4:2, que es parte del verso de memoria, más ahora se requiere en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel. Y decíamos, dispensador quiere decir lo mismo que mayordomo, el que dispensa, el que da, el que concede, el que otorga, el que distribuye una obligación o una cosa. La felicidad no consiste en buscar lo seguro y atesorarlo u ocultar los dones que Dios nos ha dado. O sea, no consiste en tener segurito lo que se nos da y atesorarlo, ¿verdad? O ocultarlo a los demás. No, se nos da para que lo trabajemos. Más bien es aumentar al máximo el potencial de lo que Dios nos ha encomendado hasta el mismo punto de arriesgarlo todo para hacerlo crecer. La responsabilidad. Un mayordomo vive cada día sabiendo que Dios un día le pedirá cuentas. Por eso dice el versículo 19 de la parábola, y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuenta con ellos. Por lo tanto, como mayordomos debemos sabia y fielmente usar lo que Dios nos ha encomendado, de modo que cuando el tiempo de arreglar cuentas venga, seamos capaces de dar una buena contabilidad exacta de nuestra mayordomía. La compensación, nuevo encabezado. Comenzando con el verso 21, notamos que cada siervo que había ejercido su mayordomía sabiamente para su señor fue elogiado y fue promovido. Elogiado, se le dijo buen siervo, fiel, dice, y fue promovido, entra al reino de tu señor, te pondré sobre mucho, dice ahí la escritura. Como mayordomos, la pregunta que debemos hacernos sin contestarnos cada día es, ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas? Debemos hacer que nuestras vidas tengan valor. La Biblia es clara al afirmar que nosotros como creyentes seremos evaluados sobre cómo usamos los recursos que Dios nos ha dado. Particularmente los que somos cristianos, de los recursos de particulares del cristianismo. Si somos fieles
Tal evaluación, dice, es irrelevante para decidir si pasamos o no la eternidad con el Señor. La salvación está basada únicamente en los méritos de Cristo, por lo tanto, esta evaluación determina nuestras recompensas y no nuestra salvación. Lo que dice la Escritura es correcta, lo que dice la escuela a veces yo no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con este párrafo. Dice ahí que la salvación está basada solamente en los méritos de Jesús. La salvación cuando Dios nos sacó del mundo y nos hizo salvos, pero la salvación, hermanos, o no entrar en el reino es contable. De hecho, esta parábola nos dice claramente, hermanos, que si no utilizamos el talento y damos frutos, no entraremos en el reino del Señor. Así es que esto de que es irrelevante entrar en la eternidad con el Señor o no, es incorrecto, porque no entraremos y permaneceremos en la eternidad con el Señor si nosotros no damos fruto del talento que Dios nos ha dado en esta vida. Basados en esta parábola, un mayordomo reconoce que Dios es dueño de todo y acepta gratamente el importante llamado de Dios y la responsabilidad de administrar cualquier cosa que Él provea. La mayordomía es ordenar nuestras vidas de modo que ellas cuentan para la eternidad. Así es que esa es la introducción. Ya elaboramos un poco acerca de algunos párrafos. Hablamos acerca del llamamiento de la mayordomía, de lo que es la mayordomía cristiana. Hablamos, hermanos, acerca de todas estas cosas e hicimos aclaraciones acerca del verso de memoria igualmente. Entremos a las preguntas para estudio y discusión. Primera pregunta: ¿cuál es el requisito mayor de un mayordomo? ¿Cuál es el requisito mayor de un mayordomo? O sea, ¿qué se requiere de un mayordomo? ¿Qué es lo más importante que un mayordomo debe de tener? La primera, la base de la lectura es primera a los Corintios capítulo 4, verso 1 y verso 2. Ya lo leímos, pero volvemos a leerlo en nuestro texto de memoria. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere en los administradores que cada uno sea hallado fiel. O sea, que el requisito primordial es la fidelidad. Ya dijimos que Pablo se encargó de este hermoso ministerio, de revelar lo que Cristo era el Mesías y también hacer o anunciar que era necesario el arrepentimiento para poder entrar en la vida eterna. Pero aquí dice que la responsabilidad o el requisito mayor del mayordomo es la fidelidad. La palabra fiel, el significado de la palabra fiel o la fidelidad de una persona es que es firme, que es constante en todas sus obligaciones y en todas sus responsabilidades y cumple con todos sus compromisos hacia el que lo contrató o al que le llamó. Es decir, que el que es fiel es firme, es constante, cumple sus compromisos para aquel que lo llamó a este ministerio. Así es que si Dios nos llamó a través de Cristo Jesús, nosotros debemos de ser fieles, estables o firmes. El fiel, dice, cumple con sus promesas, mantiene su lealtad. Aún con el paso del tiempo y las distintas circunstancias, se debe de mantener el mayordomo fiel. Este es el requisito mayor o primordial que se requiere del mayordomo, el administrador, especialmente de las cosas cristianas. Todos nosotros cuando fuimos o creímos en el Evangelio, cuando fuimos convertidos de nuestra forma de andar, a entrar a andar conforme al andar de Cristo Jesús para agradarle a Él y agradar a Dios sobre todas las cosas, al inicio cuando nosotros nos convertimos, la mayoría estábamos muy entusiasmados y nerviosos e impacientes, porque habíamos recibido o encontrado algo que era único. Cuando creímos nosotros, nos entusiasmamos demasiado. Yo recuerdo a mi padre que llevaba mi mismo nombre, o yo llevo el mismo nombre que mi padre. Mi padre tardó un tiempo para él aceptar el Evangelio. Ya nos habíamos convertido, mi madre, mis hermanos, yo, y por mucho tiempo nos veía salir todos los sábados de la casa e irnos a la iglesia todo el día. Y él nos veía ir y venir. Y al principio no nos decía nada, pero llegó el tiempo en que él
estaba listo y en una ocasión me dijo, siéntate y explícame qué es lo que están estudiando. Abrimos la escritura, hablamos con él, un servidor, mi madre, mis hermanos, algunos de los ministros lo visitaron, estuvimos conversando con él y él con todo su corazón aceptó la misericordia de Dios expresada en Cristo Jesús. Se maravilló de lo que él estaba entendiendo y comprendiendo. Se convenció, hermanos, se arrepintió y se bautizó en el Señor y doy gracias por ello. Él quería, hermanos, después de su bautismo y después de su conversión, quería convertir a todo el mundo que él conocía. En una ocasión me dijo, vayamos por toda la cuadra aquí del vecindario y digámoslo lo hermoso que es el Evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios que está por establecerse y de la misericordia de Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús. Él quería ir por todo el pueblo anunciando este Evangelio. Lo hicimos en algunas ocasiones. Hay que anunciar a todo el pueblo, decía. Él, uno de sus hermanos, mi tío Armando, él fue convencido de mi padre. Y entendió también el Evangelio y también se bautizó y también entendió la importancia, hermanos, de este hermoso llamado que se le hacía al Señor. También, hermanos, mi tío fue bautizado. Y él se pasaba, mi padre y mi tío, largas horas estudiando la Escritura, leyendo, preparando la escuela sabática, contestando las preguntas y preguntaba a mi madre, y preguntaba a mis hermanos, me preguntaba a mí y hacía, hermanos, invitaciones a todo el que se encontraba que fuera a la iglesia. Se le hacían pocas las 24 horas del día que tenía para aprender más de lo que la Escritura decía y poder compartirlo con otros. Esa fidelidad normalmente es todos aquellos que inician en el Evangelio. Muchas veces esa felicidad no dura, pero debe de durar toda la vida. El que es fiel, lo debe de ser fiel toda su vida. Alguien puede ser, por ejemplo, en una fábrica, una industria, podemos tener un trabajador que es muy bueno. Por ejemplo, sabe mucho, conoce a muchas personas, sabe vender en una forma muy buena, arreglar cualquier maquinaria, pero si no es un trabajador que es fiel, si no es un trabajador que es constante, así puede ser el mejor trabajador y también puede ser el que más sabe, también es el peor trabajador que podemos tener. Dicen que los que nacieron bajo el signo de Géminis tenemos estas características. A veces muy entusiasmados y a veces nada entusiasmados. Los que nacimos debajo del símbolo de Géminis nos dicen que no somos sólidos o firmes, estables, no somos profundos, ni constantes, ni fieles. Esos son porque dice que estamos representados por dos gemelos. Uno es fiel y otro no lo es. Y por eso hay cambio de ánimo. Puede ser que sea cierto, puede ser que no, pero puede ser que, bueno, no creemos nosotros en esas cosas, pero pueden ser los del Géminis los más agradables y también los más desagradables, los más conversadores y también los más callados. Solo naciendo de nuevo a veces se puede cambiar. Gracias a Dios, yo nací en junio, soy de Géminis, pero cambié cuando me bauticé en el mes de marzo y ahora soy firme y estable en las cosas del Señor. Así que lo más importante en el mayordomo debe de ser, ya respondimos, la fidelidad. Sigue diciendo la pregunta, ¿en qué forma la parábola de Mateo 25 pone a prueba la fidelidad? Y nos da los versículos del 19 al 23, que aunque ya los leímos, los leemos otra vez. Y después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y hizo cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos he ganado, dice sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así es que ahí vemos, hermanos, que la fidelidad es puesta a prueba, dándonos las posesiones, es decir, poniéndolas en nuestras manos para que ellos o nosotros las administremos en una forma correcta y demos resultados. El resultado de la prueba de la administración que debemos de tener, el resultado de la prueba era ver qué tan bien
iban ellos a administrar lo que se les había dado. ¿Qué tanta ganancia iban a regresar al Señor cuando éste regresara de nuevo a la casa? Yo recuerdo, hay un dicho allá en San Pedro Garza García que dice, a las pruebas me remito. Eso quiere decir que allí está la demostración, en las pruebas. En las pruebas está la demostración. Si nosotros queremos mostrar la fidelidad como mayordomos, nos debemos de remitir a las pruebas, porque ahí está la demostración, la demostración de cualquier cosa. Es como la fe. Usted puede hablar de que tiene mucha fe, pero la fe se debe demostrar con obras. O como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Dice Santiago capítulo 2, 26 y 24. Dice estas cosas. Así es que la fidelidad o la prueba de la fidelidad, el resultado de esa prueba es el resultado que estamos dando. Si no hay resultados, no hay fidelidad. Si no hay obras, no hay fe, como dice Santiago. La fidelidad se prueba poniéndola a demostrar qué tan buenos mayordomos somos en las cosas que Dios nos ha entregado. La fidelidad se prueba poniéndola a demostrar qué tan buenos mayordomos somos en las cosas que Dios nos ha entregado. Y ya decíamos, como hombres en general, Dios nos llamará a darles cuentas de cómo cuidamos la tierra, los ríos, la mar, el aire, los árboles, los animales, las posesiones, la familia. Eso en general, a nosotros se nos llamará, a ellos y a todos los seres del mundo. Pero como hijos de Dios, como verdaderos cristianos, se nos llamará a dar cuenta de las cosas que se nos dieron a administrar dentro del cristianismo. Por eso es llamado a la administración cristiana. Las cosas relacionadas al reino de Dios, las cosas relacionadas al plan de salvación de Dios a través de Cristo Jesús. Podríamos preguntar a cuántos le hemos hablado acerca del plan de salvación. ¿Cuántos fueron movidos a hacer la voluntad de Dios a través del ejemplo que nosotros les dimos? Ahí en el mismo versículo, en el mismo capítulo 25 del libro de Mateo, en el verso 35 en adelante, ahí vemos los resultados de la fe, los resultados de la fidelidad. Y podemos ver que esa fidelidad a Dios se mostró con las cosas que nosotros hicimos de una forma demostrable. Fíjese bien, ahí dice el mismo Mateo 25, pero más adelante, el versículo 35 en adelante, por ejemplo, dice que a los que fueron encontrados fieles, dice que alimentaron al hambriento. Física y espiritualmente alimentaron al hambriento. Recordemos que el hombre no vive de pan solamente, sino dice que vive también de todo lo que sale de la boca de Dios. Y fuimos nosotros fieles en alimentar al hambriento. Fuimos nosotros fieles en alimentar al hambriento físicamente y espiritualmente, porque esa es la prueba de la fidelidad. Dice, estaba hambriento y me diste de comer. Dimos de beber al sediento, recogimos al forastero o al huésped, cubrimos al desnudo, visitamos al enfermo, visitamos a los que están en la cárcel. Ahí está la demostración de la fidelidad y de nuestra fe delante de Dios. ¿Cuánto fue el fruto que nosotros levantamos para la viña del Señor? Será lo que se nos preguntará. En Santiago capítulo 1, verso 26 y el verso 27 nos dice, si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal es vana. Uno de los requisitos también es frenar nuestra lengua. ¿Qué también refrenamos nosotros nuestra lengua? Somos fieles en utilizar nuestra lengua no para maldecir, sino para bendecir. Es fiel nuestra lengua no para acusar, sino para anunciar el evangelio de Dios a través de Cristo Jesús. Lo dice el versículo 27 de Santiago 1, la religión pura y sin mácula, dice delante de Dios y Padre es esta, visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Ahí tenemos entonces nosotros, hermanos, cómo se prueba la fidelidad. Si se prueba con lo que nos dan, qué es el resultado que estamos produciendo, cuáles son los frutos que estamos dando. Sigue la pregunta más adelante y dice otra pregunta, ¿será posible que el amo haya dado un solo talento al último siervo por conocer su inclinación hacia la infidelidad? Bueno, puede ser posible, pero yo pienso que este tercer siervo quizás podría él
posible que tuviera buena capacidad. A lo mejor tenía una capacidad muy buena, pero no era fiel, era movible, inestable. El Señor conocía quizás su inestabilidad, sus cambios de ánimo, quizás esa haya sido la razón de que no se le dio un talento, aunque ahí el pasaje nos dice que dio a cada uno conforme a su facultad, o sea, al poder que tenía para hacer las cosas, a su facultad, ¿verdad? A su facultad. Muy bien, seguimos adelante. Dice, ¿será posible que el amo pues haya dado un solo talento a este último siervo? Pues como les decía yo, es posible que sí, ¿verdad? Aunque ahí dice por su capacidad, dice, a ese se le dio uno. ¿Usted qué opina? Sigue diciendo la pregunta, ¿qué dice esto sobre la actitud de Dios hacia los cristianos de hoy? ¿Ha cambiado la actitud de Dios hacia los cristianos? Yo creo que la actitud de Dios es la misma. Quizás usted tenga muy buen conocimiento de la Biblia, quizás tenga una excelente dinámica, quizás usted tenga mucha carisma, mucha buena personalidad, pero si uno no es estable, si uno no es fiel, entonces para poco será escogido por el Señor para hacer cosas, para poco será utilizado en los trabajos dentro de la viña del Señor, porque no somos fieles. A veces hay gente entre nosotros que son lo que se llama una llamarada de petate. Es decir, que salen por un poco de tiempo muy entusiasmados queriendo hacer muchas cosas, pero al pasar el tiempo, muy poco tiempo, se desaparecen y ya no son. Siguiente pregunta dice, ¿podría ser esta la razón por la cual muchos que piden a Dios un incremento no lo reciben? Quizás a veces nosotros le pedimos a Dios que nos dé otros dones, otras capacidades, más posesiones, y quizás hermanos no se dan. Quizás dice ahí puede ser esto porque no tenemos nosotros esta capacidad. Pues puede ser una muy buena razón porque Dios no nos da grandes misiones si no podemos nosotros llevarla. Él sabe que no somos lo que decimos, sino somos lo que hacemos. Así es que lo que debe de hacer tal persona, usted y yo, con lo poco o lo mucho que Dios nos ha dado, es brillar con lo que Dios nos ha dado. Multiplicar lo mucho o lo poco que Dios nos ha dado, multiplicarlo y así mostrar que puede ser puesto en más. Ahora, la parábola de Mateo 25 no está hablando de dinero, es decir, de las cosas del dinero. Acordémonos que, por ejemplo, el diezmo viene desde el tiempo de los judíos. Lo que Dios nos da en posesiones, en dineros, a veces, hermanos, Dios nos lo da para que nosotros lo utilicemos para el avance de los trabajos de la iglesia, de la viña del Señor en este mundo. Y debemos de hacer buen uso de lo que Dios nos da. Y a veces pedimos más y no se nos da porque no somos fieles en nuestras dádivas, en nuestras ofrendas y en nuestros diezmos delante del Señor. Pregunta número 3 dice, la primera lección enfatizó que la mayordomía comienza con reconocer que hay un dueño de todas las cosas. Y cierto. ¿Cómo se realza, dice la pregunta, cómo se engrandece esta realidad en la parábola en el verso 14? Dice ahí que les entregó el Señor sus bienes, o sea, los bienes del Señor se los entregó a los siervos y nos da a entender o realza ahí, engrandece precisamente esta grande misión que Dios les había dado. Acordémonos que tenemos una mayordomía general. Salmos 8, leíamos en el verso 6 en adelante, todo lo puso debajo de sus pies, ovejas, bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. O sea, tenemos todos los hombres, no solamente los cristianos, una mayordomía de hacer las cosas propias en las cosas que Dios nos ha encomendado. Si Él puso toda la tierra, toda la creación y todo lo que Él crió en nuestras manos, debemos de ser buenos mayordomos y cuidarlos a lo sumo en estas cosas que Dios nos ha dado. Pero la mayordomía cristiana es más específica y nosotros debemos ser buenos mayordomos en las cosas que son dadas únicamente al que es cristiano, al verdadero seguidor de Cristo Jesús. ¿Cuáles podrían ser esas? Hay muchas. Yo les cito segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 19 al 21, dice, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros.
os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y sigue diciendo en el capítulo 6, verso 1, así, y así nosotros, como ayudadoras juntamente con él, os exhortamos también a que no recibamos en vano la gracia que es de Dios. Entonces tenemos que reconocer que si somos algo, no es por nuestra misma fuerza o nuestro mismo poder, sino porque viene de Dios. Él es el que posee todas las cosas. Todo lo que se hace es para la grandeza de nuestro Dios. La lección número 1 les leíamos la oración que David había hecho, donde reconocía que de Dios eran todas las cosas de la tierra y todo lo que hay en la tierra. E igualmente, hermanos, Cristo Jesús, cuando nos dijo cómo deberíamos de orar, lo conocemos como la oración del Padre Nuestro, que inicia diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, termina diciendo, porque tuyo es la gloria, el poder y el reino desde hoy y para siempre. Ahí se reconoce precisamente que Dios es el que posee todas las cosas. Pregunta número 4. ¿Ha dado Dios a cada persona una capacidad o un regalo único? Bueno, si hablamos de talentos como dones o hablamos también talentos como dinero, la respuesta es sí. Dios ha dado a cada persona, especialmente a cada uno de los cristianos verdaderos, se les ha dado ya sea posesiones para que ellos ayuden a mover el evangelio hacia adelante o dones para que a través de los cuales también ayuden a engrandecer el cuerpo de Cristo. Primero a los Corintios capítulo 12, verso del 1 al 11 dice así, y acerca de los dones espirituales no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles ibas como eras llevados de ídolos mudos, por tanto os hago saber que nadie hable por espíritu, que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu dice es. Ya hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Ya hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todo. Empero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho del cuerpo, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otra operación de milagros, y a otro de profecías, y a otra de discreción de espíritus, y a otro de géneros de lengua, y a otro dice interpretación de lengua, mas todas estas cosas obra uno el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como Él quiere. O sea que vemos ahí en este capítulo 12 de 1 Corintios, cómo Dios a través de su Espíritu reparte dones a la iglesia. Algunos profetas, algunos maestros, algunos doctores, algunos pastores, y todos esos, hermanos, para que el cuerpo del Señor crezca. Así que la respuesta a la pregunta es sí, a todos al menos se nos ha dado un don para engrandecer la obra de Dios, para toda su gloria y su honra. Y si son posesiones, también tenemos el trabajo que tenemos, ganamos lo que ganamos, no por nuestro poder ni nuestra fuerza, sino porque Dios nos da la capacidad de hacerlo. David decía, según vimos en la lección número 1, decía, te damos de lo que tú nos has dado. Y así es que nosotros debemos de entender que lo que tenemos como cristianos, tenemos una obligación de participar financieramente para la obra del Señor. Sigue diciendo la pregunta, ¿en qué forma la distribución de talentos refleja un cuadro de cómo Dios trata con nosotros? Dios pone a cada uno en su lugar, dice, y nos pone juntos o unidos, hermanos, que unos dependamos de otros, pero nos pone en el lugar correcto, formando un cuerpo completo. Ya bien dice ahí mismo la Escritura, si leíamos más adelante, dice que no todos somos orejas, no todos somos nariz, no todos somos boca, no todos somos pies, sino que a Dios, hermanos, puso a cada uno de nosotros como Él quiso en la posición correcta dentro del cuerpo de Cristo. Y si algunos son ministros, para gloria de Dios lo son. Y si algunos solamente somos ayudadores, para gloria de Dios también lo somos. Y Él lo puso, dice, conforme a su voluntad, conforme a la capacidad de cada uno de nosotros.
Pregunta número 5. ¿Qué lecciones podemos aprender de los siervos que invirtieron sus talentos? Acuérdense que había 3 siervos, dos de ellos, el que tenía 5 y el que tenía 2. Dice que fueron y granjearon, invirtieron y ganaron y multiplicaron lo que Dios les había dado. O sea que debemos de aprender de estos siervos, que debemos de salir, debemos ir, hacerlo, usar, invertir, granjear y ganar, hermanos, con buenos dividendos para entregarle al Señor cuando Él venga algo, hermanos, más de lo que Él nos ha dado. ¿Y qué lección podemos aprender del siervo que en lugar de invertir escondió el talento en la arena? Pues debemos de aprender de no hacer lo que Él hizo, a no tener miedo como Él tuvo. Dijo, yo te conozco que eres un Señor fuerte, que recoges donde no sembraste. O sea que lo conocía, pero dice, tuvo miedo perderlo y fue y lo escondió. Y cuando vino lo entregó, dice, lo que me diste, lo tuyo aquí está, pero sin ganancia. Y él no tomó ningún riesgo. Y el Señor le dice, oh, mal siervo, no fuiste fiel. Quítenle lo que tienen y désenle lo que tiene 10. Y a este dice, échenlo fuera, porque no va a entrar en el gozo de su Señor. Sigue diciendo la pregunta, ¿pudiera ser que este siervo pensó que estaba haciendo lo correcto? Quizás él pensó que estaba haciendo lo correcto. Quizás pensó no perderlo, cuidar lo que Dios le había dado. Creyó que hacer lo correcto era solamente mantener lo que Dios le había hecho, pero estaba equivocado, como vemos en la parábola. Dios no quiere que le regresemos lo que Él nos dio, no. Dios quiere que le demos más de lo que Él nos ha dado. Si Él nos dio algún talento, debemos multiplicar nuestros talentos. Si Él nos dio cosas, posesiones y finanzas, debemos de dar más de lo que Dios nos dio. Al cabo es de Él de todas formas, pero debemos de regresar con ganancia todas las cosas que Él nos ha dado. ¿Qué fue lo que lo motivó a este siervo que fue y ocultó? Dice verso 24 y 25, llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. Tuve miedo, dice, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué lo motivó a hacer lo que hizo? Pues el miedo. Y debemos no tener miedo. Acuérdense que en el amor no hay temor. Y si nosotros tenemos algo que Dios nos ha dado, invirtámoslo, reproduzcámoslo, multipliquémoslo, porque el Señor quiere lo que es suyo con ganancia. Pregunta número 7. Al haber anticipado un día para entregar cuentas, ¿cómo influyó esto en los siervos que invirtieron sus talentos? Todos sabían que tenían que dar cuentas. El Señor les dio sus posesiones, las posesiones de Él, a los siervos y se fue. Y sabían que iba a regresar, que iba a hacer cuentas con ellos. Así es que ellos fueron motivados de que tenían que dar cuenta y fueron con urgencia a ganar sobre lo que el Señor les había dado. ¿Por qué no tuvo un impacto similar en el siervo que tenía un talento entonces, verdad? Porque él creyó que con solo no perder lo que se le había dado era suficiente, que estaba bien. Pero vemos, hermanos, que no es así. Compare esto con el esperado regreso de Cristo. O sea, Cristo regresa a la tierra. Dios, hermanos, puso a Cristo Jesús como aquel que vendrá a juzgar, aquel que vendrá a sentarse sobre el trono de su gloria, aquel que dirá, porque hiciste esto, eres fiel, porque no hiciste esto, no eres fiel, tú entrarás al gozo de tu Señor, tú no entrarás. A Él fue puesto como el juez. O sea que Dios, el que posee todas las cosas, dio el poder a Cristo Jesús para cuando esté en la tierra, Él pueda dar también el juicio sobre aquellos que regresemos lo que Dios nos ha dado. Y dice la Escritura, ahí en primera carta o la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, verso 10 al 12, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua. Ahí empezamos a refrenar nuestra lengua de mal. Y sus labios no hablen de engaño. Apártese del mal y haga bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal. Pregunta número 8. ¿Qué podemos extraer de esta parábola respecto a las recompensas eternas? ¿Qué podemos extraer de esta parábola respecto a las recompensas eternas? Pues podemos entender, hermanos, que con fe
no podremos alcanzar, hermanos, la vida eterna. Con solamente mantenernos donde estamos, no necesitamos alcanzar la vida eterna. Necesitamos, hermanos, dice que todos estaremos delante del tribunal de Cristo y daremos cuenta de lo que Él nos ha dado. Allí entregaremos lo que el Señor nos dio, lo que Dios nos dio, debemos de entregarlo con cosas multiplicadas. Y podemos encontrar apoyo a estas enseñanzas en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 14, verso 12, dice, de manera que cada uno de nosotros dará razón de sí, o sea, daremos nosotros razón de nosotros mismos. Revelación 22, 12 dice aquí, yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuese su obra. Primera de Corintios capítulo 3, verso 10 al 15 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, decía Pablo, el escritor, como périto arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, empero cada uno vea cómo sobreedifica. Verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día lo declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, dice, será probada en fuego. Y si permaneciere la obra de alguno de lo que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno fuere quemada, será perdida, el empero será salvo, mas no así como por fuego. Pregunta número 9. La actitud del siervo que recibió un talento se plantea en Mateo, ya sabemos, 24 y 25, cuando fue y escondió aquello que el Señor le había dado. ¿Cómo podemos describir la actitud de este siervo? ¿Qué tipo de relación tenía con su Señor? ¿Lo conocía? Claro que lo conocía, dice que yo conozco que eres duro, pero la actitud que él tenía era una actitud temorosa, una actitud de miedo, y no lo hizo que invirtiera. ¿Qué nos dice esto sobre la relación que nosotros debemos de tener con Dios, con el Señor, a fin de ser sus mayordomos fieles? Si Dios nos dio cosas que debemos nosotros cuidar o multiplicar, ¿cómo debe ser nuestra actitud? Debe ser como aquellos que sembraron, que aquellos que multiplicaron, que granjearon y ganaron. Y debemos de ser como aquellos al que su Señor les dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el reino de tu Señor. O como dice Lucas capítulo 16, verso 10 al 12, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Sigue diciendo la pregunta, ¿qué importante verdad confirma Jesús en estas parábolas? Que Dios, hermanos, es dueño de todo. Que nosotros, al igual que Cristo Jesús, debemos de dar grandes frutos a Dios. Cristo Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él entregó los frutos. Cuando estaba en la oración de Juan capítulo 17, le dijo, estos que tú me diste, aquí están. Ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Estaba entregando los frutos que Él había conseguido durante su ministerio. Nosotros debemos también tener semejantes frutos para cuando el día llegue a que nosotros presentemos cuentas delante de Dios, delante de su Hijo Cristo Jesús cuando esté en la tierra, pueda Él decirnos, bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el reino de tu Señor. Conclusión, Dios ha dado a cada uno de nosotros al menos un talento, ya sea un talento en riquezas, posesiones, o un talento como un don o una capacidad. Y Él espera que seamos buenos mayordomos con lo que Él nos ha dado. La mayordomía fiel es necesaria, es un alto llamado. El hecho de esperar un día para rendir cuentas debe de motivarnos a todos a cumplir los mandatos de ese llamado tan importante. Así que con esa conclusión vamos nosotros a pensar acerca de la importancia de ser buenos mayordomos. Hemos sido llamados para ejercer una mayordomía y una mayordomía cristiana. Aquella mayordomía, aquellos talentos que solo fueron dados a los hijos de Dios
que creen en Cristo Jesús. Quiera Dios bendecir el estudio de este día. Oremos, hermanos, y gracias por su atención, y ojalá y que usted haya seguido la escuela en su cuaderno. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, porque hemos tenido la oportunidad de citar algunos textos de tu Escritura y estudiar, Señor, en esta ocasión, la importante de mantenernos fieles en la mayordomía que tú nos has dado, ya sea una mayordomía general como en las cosas de cuidar la tierra, los ríos o los árboles, como aquellas particulares, los talentos que tú nos has hecho para engrandecer el reino tuyo sobre la tierra, las posesiones físicas, materiales, de dinero que tú nos has dado en nuestras manos para que nosotros las podamos multiplicar y dártelas con frutos para el avance de tu obra en esta tierra. Padre, te damos gracias pues por el estudio de este día y te suplicamos que bendigas a todos los hogares que en alguna forma nos están viendo o oyendo en este día. Padre, permite que entendamos y comprendamos la importancia de ser fieles mayordomos en la casa de nuestro Dios. Por suplicártelo y pedírtelo humildemente en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios bendiga su palabra y paz a vosotros.